Entonces vamos a empezar a hacer ejercicios según los indicadores que definimos en la última clase. Bien, calcular el VAN y la TIR al siguiente proyecto de inversión. Asuma que la tasa mínima efectiva de retorno es del 10% anual de la FIC. ¿Qué harían? ¿Están escuchando, no? ¿Pasar los flujos a valor presente? ¿Cómo? Ya me dijiste el qué, dime el cómo. Los flujos partían en la tasa mínima atractiva de retorno. Sí. ¿Me está diciendo eso? Sí. ¿Hay dudas? ¿Alguien tiene dudas de aquello? ¿No? ¿Alguien tiene dudas? No, profe. No, profe. ¿Qué más haría? Dado lo que preguntan. Hay que sacar la TIR. ¿Cómo? Dejando el interés como una incógnita. Ay, niños, ¿cómo se lo explico para que hagan caso? Pero la TIR es cuando el VAN se hace cero. Ya, pero cuidado, se los dije en la primera clase, cabrón. Usted como ingeniero no cometa el error que se comete en el vulgo de confundir intereses con tasa de interés. No es lo mismo el interés que se mide en unidades monetarias que la tasa de interés que se mide en tanto por ciento por unidad de tiempo. Toda la razón. Le estoy hablando a un compañero, a un varón, no a la niña. La niña está en lo correcto, ya. ¿Cómo encontrarías la TIR? O perdón, ¿cómo se obtiene la TIR genéricamente? Igualando a cero el polinomio del VAN. Listo. Entonces, como además nos pedían graficar, tenemos que encontrar ciertos puntos para determinar lo que se conoce como el perfil del VAN. El perfil del VAN es la representación gráfica, recuerden, el VAN versus la tasa. Y hay un punto que siempre van a poder encontrar. ¿Cuál? El VAN a una tasa de interés igual 0. Que sería el mayor valor que tendría el VAN en este caso. Y digo, ¿por qué mayor valor? Porque si usted fue un tanto astuto, lo primero que siempre debieran mirar es el constructo de los flujos. Los flujos de este proyecto connotan que este es bien o mal comportado. Bien comportado. Por lo tanto, la relación entre la tasa de interés y el VAN es inversa. Y eso significa que yo puedo encontrar el VAN máximo a una tasa de interés igual a 0. ¿Qué fue lo que hice aquí? ¿Hay dudas? Que en el fondo es llegar y sumar los flujos. ¿Hay dudas? No, profe, no hay dudas. Tal como dijo la compañerita, para encontrar la TIR y el niño también, un compañero, hacemos el VAN igual a 0. Y hay que resolver este polinomio. Como se trata de un proyecto bien comportado, hay unicidad de la solución. Es única la TIR, a eso me refiero. Las 3 raíces nos llevan al mismo resultado, es único. Como yo no tengo calculadora financiera, tengo que seguir un método iterativo o de aproximaciones sucesivas, tal cual hicimos en el ejercicio de Ankara Mar Azul. Me doy una tasa del 20, sé que tiene que ser mayor que el 10,
al 10%, el BAN nos dio 1.630. Me doy una tasa del 25, me da menos 669. Ahí, como ya tengo el ojo educado, sé que tiene que estar entre el 10 y el 25, más cercana al 25. Aquí estoy errado en 669 pesos para llegar a cero. Y en el caso del 10% estábamos errados en 1.630 pesos. Itero al 18, 292. Hemos acotado aún más el espacio, está entre el 25 y el 18, más cercano al 18, porque aquí hay un error de 292 pesos y aquí 669 pesos. Estoy hablando para los que no tenemos calculadora financiera. Y itero, como ya tengo educadito el ojo yo, calculo al 20 y me da 0. Ahí están los valores sobre los cuales fui trabajando. En el Excel, en un Excel está hecho eso. Y la representación gráfica. Este gráfico recibe el nombre de perfil del BAN, donde hay dos puntos notables en un caso común. El BAN a una tasa de interés igual a 0, que era 3.800, si es que se recuerdan, o basta que sume los flujos, haciendo caso omiso al valor del dinero en el tiempo, a los denominadores, y le da 3.008. Ese punto de allí, en el vértice en el eje Y, y la tira es del 20%. Como es un proyecto bien comportado, tiene que haber una relación inversa entre tasa y BAN. ¿Hay dudas? Sí, como comentaba que en la prueba no se puede ocupar Excel, si yo ocupo una calculadora científica como la Voyage y no necesito iterar, en este caso llegaría y entregaría el resultado. No, Aquí usted no te lo voy a necesita aceptar. Me la vas a PEP, tener que entregar una tablita como esta que yo tengo a la izquierda, donde estoy entonces no moviendo. puedo ocupar Voyage, tendría que iterar De poder, podí. Porque ahí ya para tenéis asegurarme, pero en teoría no lo aceptaría. correcto. Vas a tener certeza del Pero resultado. esa era mi duda. Sí, pero vas a tener certeza del resultado. Perfecto. Entonces la prueba se itera. ¿Hay dudas? Niños, No, profe. vamos a otro. ¿Qué harían? Pasar a valor presente de nuevo los flujos. Ya. Pero aquí nos piden situarnos en dos escenarios. Suponían en el ejemplo anterior ni siquiera lo pensé, ahora sí es relevante. Asuma que la tasa mínima efectiva es del 12 y nos dan una segunda posibilidad que sea del 19. Tenemos la fórmula genérica, que es la primera línea de la solución. Evaluamos a una tasa del 12 y nos da 85.069 pesos. En ese estadio, concebiríamos que este proyecto es o no es conveniente. Es conveniente. Listo. La decisión última debiera ser, Invertir. listo. Aparte, en la pregunta B, evaluamos, hacemos lo análogo. Ojo, ahí hay un error. Debiera decir 19, no 16. Evaluamos al 19% y nos da menos 102.598 pesos. En este caso, ¿qué interpretaríamos respecto del proyecto? No es conveniente. El VAN es negativo. Por lo tanto, la decisión debiera ser. No invertir. ¿Hay dudas? Sí, profe, el tema de los decimales, ¿qué hacemos con ellos? ¿Lo aproximamos siempre hacia arriba? No.
No me estás diciendo aproximar, no siempre es hacia arriba. ¿Pero bajo qué criterio? ¿De 0,5 aproximamos hacia arriba? Sí, 0,5 pero hacia abajo. el criterio que se ocupa universalmente, si esto hubiera sido 0,69,4, en el fondo, al aproximar trunco, si hubiera sido 6, pongo 0,70. Aproximo con el criterio universal que hay, ¿no? Bueno, En este caso, si usted está trabajando con tasas, ahí tendrá que trabajar con el número decimal pertinente. Aquí, como estamos trabajando unidades monetarias, y si hacemos fuerza, la unidad monetaria en Chile es el peso, y no hay centavos o decenas de pesos, tiene que aproximar. Y Profe, esto, ¿eso no afectaría en las finanzas o en la contabilidad? ¿cómo no te entendí? Si esas aproximaciones no afectan en las finanzas o en la contabilidad. No, porque te reitero, en Chile no existe el centavo de peso o la décima de peso. Por lo tanto, igual tendrías que aproximar aquí si esto fuese en pesos. Ahora, si fuese en Ya, UF es distinto, porque si la UF está aproximadamente a 30.000 pesos, ahí el 0,6 o el 0,4 es sustantivo. O son 18.000 pesos o son 12.000 pesos. Entonces es importante. Una magnitud relevante. ¿Me sigue o no? sí. Ya. Pero aquí no tiene relevancia. Bien. Siempre, como nos piden la TIR y el perfil del VAN, siempre es conveniente que le eche un lente, una miradita a los flujos del proyecto. De nuevo, este proyecto es bien o mal comportado. Bien comportado. Por lo tanto, no siendo muy astuto, observamos claramente, por los resultados que ya tenemos en pizarra, que la TIR tiene que estar contenido en el rango de entre el 12 y el 19. ¿Más cercano a quién? Al 12. Al 12, ya. Empezamos a iterar para encontrar la TIR y la TIR es del 15%. Entonces, si usted quisiera, puede marcar los puntos que hemos calculado. Al 12%, más o menos allí, el VAN nos dio 85.000, me quedó rechueca la línea, y al 19%, el VAN nos dio menos 102.000. Ahí estarían los dos puntos que nos pidieron evaluar. Quedaron rechuecas las líneas. Al 12, el VAN es positivo, al 19, el VAN es negativo. ¿Hay dudas? No, profe. Y reitero ese punto, ese de allí, se obtiene sumando los flujos, en la sumatoria de los flujos. ¿Hay dudas? Y ojo, una cuestión, tengan cuidado, porque como yo pego los Excel como imágenes, de meta-archivo mejorado, uno puede llegar a confundirse. Esta función no es lineal, es exponencial. Se percibe bastante lineal, no lo es. Si yo la miro de abajo, la veo convexa. Voy a exagerar el mono. En estricto rigor debió haber sido algo así.
aquí se ve como muy lineal por la escala y la distorsión que yo cometo al pegarla como imagen. ¿Hay dudas? No, profe. Ah, ¿qué harían aquí? De igual forma que en el caso anterior, traer los Listo, flujos a lo presente. ya. Lo primero, una genérica, nos piden evaluar este proyecto asumiendo dos tasas mínimas atractivas de retorno distintas, el 17 y el 22. Perdón. Evaluamos al 17 al 22 y nos dan esos valores. Miramos los flujos, proyecto bien comportado, por lo tanto, la tira es única, tiene sentido encontrarla, la buscamos como iterando. Aquí por los dos resultados que hemos calculado, observamos que es más cercana al 22 que al 17, interpolamos linealmente, ojo, cuidado con lo que digo, interpolamos linealmente con el ojo, a eso me refiero, educar el ojo, y llegamos a que la tira es del... Hacemos la representación gráfica del perfil del... ¿Hay dudas? No, profe. Ah, lo escucho. Habría que calcular el VAN de cada uno de los proyectos y después compararlos. Escucho. Pero como es perpetuo, sacar la fórmula de perpetuidad anual. Ya, pues, canten. Serían menos la inversión. Más los 640.000. Hay que partirlo por un i y después los van a que igualarlos para sacar un i que sean iguales y ahí ver. Que es la como más rentable, por así decirlo. Sí, eso mismo. ¿Por qué? Profe, una consulta. Pucha, yo no entiendo muy bien cuándo es conveniente comparar dos proyectos con el CAUE o cuándo hacerlo como con este método que estamos haciendo ahora. ¿Se escuchó? ¿Aló? Sí, 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 se Mauri, sí escuchó. se escucha. Ah, vale. ¿Quieres que te responda? Sí. ¿Cuál es el concepto de CAWE?
Ah, claro, el costo anual uniforme equivalente. ¿Te dan costos? Sí, claro. Perdón. Ya, igual tiene lógica la pregunta, pero no es atingente a este ejemplo. Claro. Sí, sí, ya entendí por qué. En su minuto te voy a responder, en un par de ejercicios más adelante, pero todavía no. Ya, gracias. Cabros, ya se los dije el primer día. A mí lo que me interesa es que aprendan a pensar, que se lleven un cierto instrumental y bagaje algorítmico, fórmulas, argumentos, matemáticos, qué sé yo, pero que aprendan a pensar. Entonces, si solo inspeccionan el enunciado, como nada me están hablando estrictamente de costos, no tendría lógica hablar de un Cowen. En este ejemplo, no tendría lógica. Ya, pero les pregunto por qué. Alguien me dijo, el por qué lo que me dijo algún compañero hace un rato. Alguien dijo, bueno, planteamos esta cuestión y lo igualamos. ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Por qué? Porque se Porque pueden comparar sacamos, las mismas tasas de interés para que cumpla con que sea no repetible, no duplicable. No. Para buscar una tasa de interés que sea indiferente para ¿Por los dos qué? proyectos. ¿Por qué? Que si encuentro la tasa de interés a la que es indiferente, puedo saber si esta aumenta, si me conviene el proyecto A o B, o si ¿Pero esta por disminuye. qué? ¿Qué es lo que estás tratando de hacer? Ver si algún proyecto tiene dominancia. Distinto. Eso es lo que hay detrás. ¿Y por qué? Porque como si se dan cuenta, es imposible encontrar un van, en este caso, pues tenemos infinitas soluciones para cada proyecto por sí solo. Entonces queremos determinar si hay dominancia de un proyecto por sobre otro. ¿Cómo logro detectar la no existencia de dominancia? Graficando los puntos Sí, pero y viendo si las curvas eso me lo dice el del cabro que van está parado allá en el sobrepasan. paradero micro. Dígamelo usted como ingeniero. ¿Qué es lo que debe hallar? ¿Qué debe encontrar? Para que ¿Cómo haya va? dominancia, ver que la curva del van siempre sea mayor que la otra Sí, curva. sí, pero eso me lo dice cualquiera, no alguien que haya tenido clase conmigo. Yo le exijo que usted piense y argumente según lo que yo humildemente estoy tratando de ofrecerles como conocimiento. Cuando el van del producto, o sea, del proyecto podría ser A, es mayor que el van del proyecto B. No me digan la consecuencia, díganme cómo van a detectar la existencia o no de dominancia. La otra vez dijeron entenderlo, pues cabros, cuando vimos eso. Entonces, para ver si hay dominancia o no, no hay que calcular la TIR. Ay, ay. Fueron de receso parece la semana pasada. Por la tasa de Fischer. Es distinto. Si hay una tasa de Fischer que tenga interpretación económica, es porque no hay dominancia. Si la tasa de Fischer eventualmente es un absurdo, hay dominio. Ya, pero más fácil que eso, para que entiendan, si observan por el constructo de ambos polinomios, hay un indicador de eficiencia económica que es de muy fácil cálculo. ¿Cuál?
¿Cuál indicador de eficiencia económica es muy fácil de calcular? ¿El Iván? ¿La TIR? Basta que hagamos el van igual a qué. A 0. Lee esto. ¿Cuánto es la TIR de A? Me quedaría en función. No, si no te queda en función de nada. 0,2. Hay que hacer esto es 0 nomás. Y hay que despejar la tasa. 0,2. ¿Ya? ¿0,12? Por lo tanto, hasta este instante, usted más o menos conoce algo así. Lo otro, basta que miren y se den cuenta. Ambos proyectos son bien o mal comportados. Bien comportados. Listo. Entonces, lo único que usted sabe hasta este minuto es algo así. Uno tiene una TIR del 2, del 20, y el otro tiene una TIR del 12. Y no sabe más nada. Por lo tanto, se hace relevante el determinar si hay o no hay dominancia. Pues, si observan, el 20% representa la TIR de A, el 12% representa la TIR de B. Si hubiese dominancia, a todo evento el proyecto es mejor que el otro, por tener mayor TIR y ser bien comportado. Si hubiese dominancia, ¿me entienden o no? Si hubiese dominancia, estaría pasando esto. El 12, el 20. A todo evento, el proyecto A es mejor que el B. Pero yo no sé si hay dominancia o no. Entonces recuerden que esa era una de las contras que vimos de la TIR, que nos puede llevar a errar. Porque aquí yo puedo decir, ah, no, el proyecto A es siempre mejor que el B. Cuidado. Mientras no verifique la existencia o no de dominancia, no puedo prejuiciar. ¿Hay dudas? No, ¿Hay dudas? Niños, no, profe. ya. ¿Y cómo verificarían la existencia o no de dominancia? Y por tanto, ¿cómo tratarían de obtener la tasa de Fisher? Igualando los van. Van Listo, A igual a B. A van B. listo. Si quiere le pone TF al tiro, porque aquí la que estamos buscando es una tasa de interés, pero esa tasa de interés es la tasa de Fisher en este caso. Entonces, hagámoslo tal cual y pongámosle TF. ¿Cuánto les da la tasa de Fisher? Me salté un paso, ¿ah?
20 millones menos 3 millones 2, 16 millones 8. 2 millones 4 menos 6, 40, partido por I, 176.000 partido por I. No, 1.000.007. 1.007.60. La tasa me da aproximado 0,1. No. Cántame un decimal más. Hay que relevar un decimal. La pregunta que alguien me hizo 0,10. hace un ratito. ¿Ah? Es 0,10. 1,047. Por lo tanto, ¿qué concluirían? Que no hay dominancia porque existe esta tasa. ¿Ah? Y La vayan a tierra la es un... pregunta. ¿Bajo qué condiciones el proyecto A es mejor que el B? Cuando Que la una- tasa sea... A una tasa mayor del 10,47%, ¿es mejor el proyecto A? Dejo esto para que quede en la grabación. ¿Hay dudas hasta aquí? Esto fue lo que hicimos. La TIR de B era el 12, la TIR de la era el 20, la tasa de Fischer el 10,47. Por lo tanto, ofrecemos una tabla resumen. Cuidado con la que yo tengo puesta. Tiene una lógica. ¿Hay dudas? Me contestaron del departamento al lado, no me dijeron. No, profe, no hay duda. ¿Hay dudas? No, profe, ninguna. Ya. A mí me gusta más la respuesta que dio la señorita hace un ratito. Más que la que yo tengo puesta. La tengo puesta esta por una estricta cuestión. La niña me dijo a tasas mayores que el 10,47. Punto. Eso es correcto. Aquí yo le agregué una cota superior hasta el 20. ¿Por qué? de- Porque después de eso el VAN empieza a ser negativo. Ya, por eso. Si se tratara de un proyecto que usted puede descartar, ¿lo tomaría el proyecto A tasas mayores que el 20? No. no. No, ya, es por eso. ¿Hay dudas? No, profe. Ya, y aquí se debiera empezar a responder lo que no le respondí al niño que me preguntó por el CAUE. Aquí ya tiene lógica. Me voy a devolver un instante para que vean una cosa. Si se dan cuenta, aquí también era muy fácil calcular el periodo de recuperación del capital. ¿Siguen o no?
Para el proyecto A, usted recupera 3,2 millones, digo, en 5 años. Para el proyecto B, usted recupera los 20 millones en 8 años y medio, más o menos. Era fácil de calcular. Se puede calcular el periodo de recuperación del capital descontado. Todo eso era posible. Listo. La razón beneficio-costo se puede calcular si tuviéramos una cierta tasa de interés. La razón beneficio-costo, la razón costo-beneficio. Listo. Pero nunca olviden que los indicadores clave o el indicador clave es el VAN. A partir de ahí nacen algunos otros. Algunos tienen relevancia para un proyecto por sí solo y otro cuando compare. Entonces, el orden que le estoy dando a los ejercicios tiene que ver con la forma en la cual fui mostrando los indicadores. Perdón. ¿Qué harían aquí? Nuevamente sacamos los van de cada proyecto. ¿Ya? Sería la inversión más el flujo 1 partido en 1 más la tasa mínima. Eso. Ya, pero cuidado. Aquí sí adquiere relevancia la pregunta que me hizo el compañero. Pues, si observan, estos dos proyectos tienen atributos distintos. ¿Cuáles atributos son cruciales? La vida útil y el tamaño de la inversión. Entonces, me voy a devolver un momento, que fue con lo que partimos. Esta era la primera la que estuvo puesta harto rato antes que empezáramos la clase. En este caso, en el ejemplo que nos piden ahora resolver, se está comparando proyectos que tienen distinta vida útil y distinto tamaño de inversión. Distinta vida útil, distinto tamaño de inversión. Distinta vida útil, distinto tamaño de inversión. Pero sin más información que la que se ofrece, esa, usted a priori no puede saber si los proyectos son o no son duplicables, si los proyectos son o no son repetibles. Entonces, usted como analista debe situarse en cualquiera de los 4 escenarios, que son los que estaban en esa tabla que acabamos de mirar. Es decir, efectivamente se trate de proyectos no duplicables y no repetibles, pero los proyectos podrían ser duplicables, o podrían ser repetibles, o podrían ser duplicables a la vez de repetibles. Entonces usted como analista se debe situar en las 4 posibilidades. ¿Hay dudas? Y aquí entra a No. tallar el VAWE, ¿eh? el símil al CAWE, que me preguntó el compañero. Aquí tiene lógica. ¿Por qué? Estos proyectos tienen distinta vida útil. ¿Se acuerdan el ejemplo de la cañería de gas que perdía? Una cañería que costaba 8 luquitas y que a contar del 6º año en adelante iba a perder, iba a tener pérdidas de gas a razón de 60 pesos por año, y que tuvimos que jugarnos por la opinión del gerente de operaciones o del gerente de finanzas, ¿se acuerdan o no? Sí, profe. Ahí fue cuando aplicamos el CAWE. Aquí entra, adquiere relevancia ese tipo de indicador. ¿Por qué? Porque tienen tanto distinto tamaño de inversión como distinta vida útil. Y en particular, la pregunta que me hizo el joven tiene que ver con la distinta vida útil. No es lo mismo ganar 2 lucas por 2 años que 1.800 pesos por 3 años. Es distinto. Y debiéramos ser capaces de compararlo. ¿Y qué significa eso? Tendríamos que encontrar algún indicador que me permita comparar lo que ocurriría
en frecuencias de 2 años o en frecuencias de 3 años. Es más o menos lo que tengo en la pizarra. Pero lo primero, si recuerdan lo que hicimos con el indicador 1, 7, 8 y 9, fue a partir del VAN, que es el 1, y que por definición debiésemos calcular siempre que podamos. En el ejercicio de recién no pudimos, que no nos daban la tasa, no podíamos calcular el VAN. Pero en este caso sí conozco la tasa, puedo calcular el VAN. Por lo tanto, de allí se parte cualquier análisis. ¿Hay dudas? No. Ya. Lo calculo. Y aquí, como soy vivito, soy astuto, bueno, como no sé ex ante las características de estos proyectos, me voy a plantear como analista en las 4 posibilidades. Aquí está la primera. Hoy no tengo. No lo tengo calculado. A partir de esto, debiéramos calcular el IVAN. Que no es otra cosa, recuérdense, el VAN partido por la inversión. $1,6035. Y si bien es adimensional, yo les dije, coloquen la dimensión para que tenga clara conciencia de lo que está calculando. Aquí estamos calculando los pesos de beneficio neto por cada peso invertido. De manera análoga, calculamos el del B. $1,5393. ¿Hay dudas? No. Bien. Conocido el VAN, también calculamos el VAWE. Este número está errado, ¿ah? $0,691. Y finalmente calculamos el IVAWE. ¿Hay dudas en los cálculos de cómo se calcula uno u otro indicador? Niños, No. ya. Y finalmente, entonces, como analistas, ofreceríamos una tabla resumen, como la que tenemos aquí. Si los proyectos fuesen no duplicables y no repetibles, la única opción es compararlos por el VAN. A pesar de que atentamos contra lo que dice la teoría, que para poder comparar proyectos debieran tener misma vida útil, mismo tamaño de inversión. 3002, 4006. Me quedaría con el B. Después, si los proyectos solo fuesen duplicables, puede modificar el tamaño de la inversión. Obtenemos, nos independizamos de la cantidad de plata invertida y calculamos el IVAN.
con el A, tiene un mayor IVAN. Los proyectos solo fuesen repetibles. Calculamos el BAWE o CAWE, que es la pregunta que me hizo el compañero. Quedamos con el B. Por muy pocos pesos que sean, igual nos quedamos con el B. Y finalmente, si los proyectos fuesen duplicables a la vez repetibles, calculamos el IVAWE. Quedamos con... ¿Hay dudas? Profe, yo sé. tengo una duda Dígame. con respecto a un poco con la materia. Dime. ¿Cómo yo podría saber efectivamente si un proyecto al final es duplicable, repetible o no duplicable, no repetible? Eso te lo va a decir las características del proyecto en el mundo real. Pero piensa, ojo, hay un supuesto fuerte en esto, ¿ah? Si se acuerdan de economía, se asume el rendimiento a escala constante. Eso significa que todos los beneficios, todos los costos, todo se queda igualito. Es siempre lo mismo. Independiente que yo duplique o replique. Duplico, cambio el tamaño de la inversión, replico, lo vuelvo a hacer en el tiempo. ¿Me sigue o no? Algo. Ojo, ¿entiende lo que estoy diciendo? Si yo modificara el tamaño de la inversión, es todo lineal. Si yo lo vuelvo a repetir en el tiempo, es lineal, se mantiene. Hay rendimientos constantes de escala. ¿Se acuerdan de las funciones tipo Camp-Douglas cuando vimos rendimiento de escala en fundamentos de economía? Todo se mantiene constante. Eso es lo que estamos diciendo. Ya. Aquí en la pizarra eso es entendible y es soportable. Por lo tanto, le pongo un ejemplo que más o menos se comporta. Este curso yo lo hice el semestre pasado bajo esta misma modalidad online y lo pasé exactamente igual. Por lo tanto, resultó ser un proyecto repetido. Y tú me dices, las cataratas, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La represa de Iguazú o Colbún Machicura, la que tenemos en Chile. ¿Tú crees que ese proyecto es repetible en el tiempo? ¿Cuál es la vida útil de un proyecto como ese? Esa represa. 50, 60 años fácilmente. ¿Tú crees que en 60 años más vas a poder volver a hacer una represa de idénticas características que esa? No. Nica. ¿Qué dijiste? ¿Nica qué? Nica, eso no se va a poder. No se va a poder. ¿Ese proyecto es repetible? No. No. Si lo ven en el Starbucks Café o en el McDonald's, en el Burger King, todos estos tipos de locales. Esos proyectos son duplicables, es decir, usted puede instalar 2 locales equivalentes. Sí, sí, lo sé. Sí, ese es duplicable. Quizás no es repetible, que no sé, pues, el objetivo por lo menos hay un McDonald's que yo conozco hace 30 años, que en 25 años más lo pueda volver a hacer con los mismos costos que lo hizo la primera vez, es imposible. Imposible. Pero depende de las características de los proyectos, no hay una receta. Yo no te podría decir si pasa tal y cual cosa es repetible, si pasa tal y cual cosa es duplicable, no puedo. Eso tiene que ver con el mundo real ya. Ya, y entendí mejor con los ejemplos. Gracias, profe. Bien, si bien ocupamos el concepto en el ejercicio anterior y que lo definimos con otro objeto, con otro objetivo, acá claramente por el resultado yo lo puedo extender. Aquí, ¿hay dominancia de un proyecto por sobre el otro? Viendo estos resultados. En estos 4 resultados, no. No, porque BA, la decisión va cambiando según las condiciones. Y a todo evento nos hubiese dado B, aquí yo puedo inferir, y sin temor a equivocarme, que qué proyecto es el que hay que hacer o emprender.
B. El B. ¿Por qué? Porque a todo evento es mejor que el otro. Es decir, el B domina a la A. No fue el caso, ¿eh? Pero para que lo entiendan. Profe, y en el caso de que fuese solamente casi todos B, pero uno de ellos fuera. No existe Ahí el no. casi. Aquí Ya. es como yo veo la vida, en blanco y negro. Yo no veo tonos grises. Usted sabe o no sabe, usted me cae bien o me cae mal, usted es bonita o es feíta, y así. Yo no veo matices. Ojo, estoy exagerando para que entiendan, ¿eh? O es blanco o Sí, pero negro, se estamos entiende, diciendo. se entiende. ¿Ah? Ujú, que sí se entiende. No es que le faltó un poquito para dominar. ¿Domina o no domina? Punto. ¿Me sigue o no? Sí, pero entonces en ese caso tampoco podría yo tomar alguna decisión al respecto. Hay a Porque tener que cantan tomarla. solo uno. Hay a tener que tomarla, porque usted puede que sea el dueño de estos proyectos o a usted su jefe, el gerente de finanzas o el gerente general de la empresa le dijo, mijito, evalúeme estos proyectos. ¿Cuál hacemos? Usted va a tener que jugarse. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Tratar de requerir mayor información para darse cuenta si estos proyectos, dado el sector industrial en el cual van a participar, se pueden interpretar como duplicables o repetibles. ¿Sigue? Sí. Pero cuidado con una cuestión que voy a decir yo. Según mi modesto juicio, el atributo que sí o sí puede llegar a existir es el de duplicabilidad. No en el sentido estricto del concepto. Duplicar significa multiplicar por 2. ¿Me sigue o no? Ujú. Ya. Miren, me devuelvo. Ah, se me fue el lápiz. Ojo, lo de repetibilidad es discutible porque eso depende de las características del proyecto. Si usted me está hablando de un proyecto, una cafetería, ¿ustedes alcanzaron a conocer la cafetería del departamento, no? No, No. a ¿Cómo ver, no? en la que está el kiosco de la L, la Estaba nueva Dentro del cafetería. departamento, hacia la no. cancha de fútbol, el que quedaba atrás hacia la cancha de fútbol. Pero dentro del No. Sí, departamento. profe. Ya, si me dice un Ahora. proyecto como ese, ¿es repetible en el tiempo? Sí. Usted compró una maquinita para hacer café, compró un hervidor, compró ¿cómo se llaman estas cuestiones? Donde ponían los pastelitos y los sándwiches que vendían. Sí, ese proyecto por definición puede llegar a ser repetido. Pero hay otros tantos que no. Pero el de duplicabilidad, en estricto rigor, según mi modesto juicio, siempre existe. Por lo siguiente, la teoría dice que usted no podría comparar proyectos que tuviesen esos atributos distintivos. Vida útil y tamaño de inversión. Pero eso siempre, según mi juicio, reitero, según mi juicio, va a existir. Fíjense, aquí que estoy comparando dos proyectos que tienen 2 y 3 lucas. ¿Me sigue o no? De inversión. Sí. A lo menos, ¿cuántas monedas tenía en el bolsillo? Si estos dos proyectos son parte de tu cartera factible. 3.000. 3.000. Listo. Entonces, la teoría me dice que para poder compararlos tienen que ser igual. Listo. Al proyecto B, ¿qué hago? Me consigo un socio que me compre 1/3 del proyecto. ¿Me siguen o no? Sí. Sí, sí, ¿Con cuántos tercios de la inversión me quedo yo entonces? 2/3, Dos- Y 2/3 de 3.000, ¿cuánto es? 2.000. 2 lucas. Listo. Perfectamente comparable. Y aquí entonces, para mí, de estos 4.000, yo me quedo con 2/3, no con los 3/3. ¿Me siguen o no? Sí. Me quedo 2/3. 2.666 pesos para mí, 1.334 para el socio. 2.000 para mí,
1.600, 1.334 para mí. Ahora yo me llevo el peso en disputa. Y yo me quedaría con esto. Perfectamente comparable. ¿Me siguen o no? En el sentido estricto de duplicar, amplificar, quizás no ocurre en el mundo real siempre. Pero para abajo sí, pues. Yo puedo vender una parte del proyecto de manera tal que con la parte que yo me quedo es comparable contra el otro. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Podría repetirlo de nuevo? Que no me quedó tan claro. Oh, Ay. fue tan larga la explicación, pues, mijito. Cuando tú estás comparando proyectos, según mi juicio, siempre podríamos compararlos respecto del tamaño de la inversión. Bastaría que yo me consiga un socio que financie la parte proporcional que excede la inversión del otro. ¿Entiende lo que dijo? Lo que dije o no? Sí, gracias. Eso. Pero también si suponemos linealidad, lo que les dije hace un rato, rendimiento a escala constante, de las 4, en este caso, de las 4 lucas que va a generar el proyecto en el año 1, como yo soy propietario solo de 2/3 del proyecto, para mí solo van a quedar 2.666 pesos. Y los otros 1.333 son de mi socio. ¿Me sigue o no? Sí, Ya, eso fue lo que expliqué. ¿Me entiendes? sí, sí, gracias. ¿Qué harían? Profe, pero disculpe, la respuesta, la pregunta era bajo qué condiciones sería mejor, bajo qué condiciones un proyecto es mejor que el otro. ¿Esa era la pregunta del ejercicio anterior? Sí, pues, y ahí están. Ah, ya. Gracias, profe. Si los proyectos son no duplicables y no repetibles, mejor el B. Si los proyectos son solo duplicables, mejor el A. Si los proyectos son solo repetibles, mejor el B. ¿Qué harían? Obtener el BAM de cada proyecto. Respuesta incorrecta, por no completa. Hay que hacer lo mismo que en el ejercicio anterior, profe. Entonces, calcular deme el la VAN, respuesta. ¿Qué es el lo que VAN. harían? ¿Qué harían? Calculamos el BAN, el IBAN, el BAUE y el IBAUE. Sí, pero te das cuenta, estáis pensando como penal. Buscar la dominancia de un proyecto sobre el otro. No, equivocado también. Eso fue lo que nos pasó en el ejercicio anterior. Acá lo que usted me tiene que decir, bueno, como no conozco ex ante la característica de los proyectos, me voy a plantear en los 4 escenarios existentes. Y eso tiene que ver con la duplicabilidad y la repetibilidad de los proyectos. Y ahí sí, ¿qué vas a hacer para aquello? Le pregunta otro individuo. Voy a calcular 4 indicadores de eficiencia económica que, dependiendo de los atributos o características del proyecto, son los que me permiten compararlos. Aquí vamos con 2. Si bien pude haber achicado el tamaño del letra y meter los 4 en una lámina, lo hice en 2. Y ya está el cálculo del VAN. ¿Hay dudas? No. Vamos con los otros 2. ¿Hay dudas? ¿Cómo calcular respectivamente el VAWE y el IVAWE? No. Y finalmente ofrecemos una tabla resumen. Y aquí vuelvo a responder la pregunta que hizo, perdón, o el comentario que hizo una compañerita.
que tenía que ver más o menos con esto. Aquí, reitero, aun cuando podría llegar a ser, no lo es. Aquí no hay dominancia de un proyecto por sobre el otro. Las más de las posibilidades nos llevan a que debiéramos emprender el proyecto B, pero no todas, por lo tanto no hay dominancia. ¿Hay dudas? No, profe. ¿Hay dudas? No, profe. Déjenme ver qué ejercicio viene. Bien. Ya. Les voy a explicar el porqué de estas comparaciones. No son muy largos. Bueno, con esto. Les voy a mostrar de las 4 opciones. Yo voy a analizar esta, la 1, y la 4. ¿Por qué? Porque la 1 por sí sola es la situación madre o base. Esta. Y las posibilidades 2 y 3 están contenidas en la 4. Entonces voy a saltar del 1 al 4, para que se den cuenta el por qué hacemos lo que hicimos. ¿Hay dudas? Bien. La 1 ya la tenemos. Entonces voy a saltar a la 4. Me voy a plantear en el evento, después de mostrarle una cosa, en el evento de que sí sean duplicables y sí sean repetibles. Y reitero, la 2 y la 3 están contenidas en la 4. La más general es la 4. Entendiendo por 1, 2, 3, 4. Cada fila. Miren. Vuelvo a la pregunta raíz, que me la respondió un compañero. A lo menos, ¿cuántas lucas tienen en el bolsillo? 3, al menos 3.000. A lo menos 3.000, porque si no el proyecto B no estaría dentro de las posibilidades factibles. Dame un segundo. Y lo clásico dice que usted no puede comparar proyectos a menos que tengan misma vida útil, mismo tamaño de inversión. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Eso es lo clásico, lo teórico. Pero, como vimos en la tabla resumen, tanto cuando definimos los indicadores como en los 2 ejercicios que hemos hecho, esta parte de esta materia, de este tópico, sí son, a pesar de tener distinta tamaño de inversión y distinta vida útil, sí son comparables por el VAN. Cuando se trate de proyectos no repetibles y no duplicables. El por qué es por lo que les voy a explicar ahora. Vuelvo a la pregunta. Tercera vez. ¿A lo cuánto? A lo menos, ¿cuántas monedas tienen en el bolsillo? 3.000. ¿Cuánto? 3.000. 3.000. Ah, te entendí 1.000.
Ya, no escuché el 3, solo el 1000. Listo, 3000. Por lo tanto, la única posibilidad que tiene, recuérdese, cuando usted compara un proyecto, lo compara contra otro o contra algo. Ese algo era el mercado de capitales, ¿se acuerdan? Sí. Listo. Entonces, ¿qué es la única posibilidad? Aquí, artificialmente, y ocupando el mercado de capitales, voy a empatar tanto tamaño de inversión como vida útil de los proyectos, de manera artificial, pero que es correcto. Como el proyecto A tiene un menor tamaño de inversión y vida útil, voy a acompañarlo del proyecto banco. El proyecto A por sí solo me genera esto. Y aquí una conclusión importante que la vieron en macroeconomía. ¿Alguno de ustedes hizo macro con Gabriel Barrera? No. ¿No? No. Ah, No, bueno. profe. Bueno, no importa. A lo menos, ¿cuántas lucas teníamos en el bolsillo? 3000. Por lo tanto, si invierto 2000 en el A, ¿cuánto me sobra? 1000. Las coloco en el banco. Y con esto, de manera artificial, lo que estoy haciendo es lograr el empate tanto en tamaño de inversión como vida útil. Solo por simplicidad, pues no importa el número, o si usted quiere, usted no tenía otros proyectos de inversión, por lo tanto está tomando la tasa mínima efectiva de retorno del mercado, y el mercado está ofreciendo un 10% de retorno anual. ¿Qué voy a hacer? Voy a depositar los 1000 pesos, no por un año ni por dos, aun cuando lo puedo ir haciendo también. La vamos a hacer cortita y la voy a depositar a 3 años plazo, los 1000 pesos. Por lo tanto, el año 3 yo puedo retirar 1331 pesos. Eso significa que el proyecto A modificado a través del proyecto banco generaría estos flujos. Y si observan, el proyecto A más banco, ¿cuánto requiere de inversión? 3000. ¿Cuál es la vida útil de ese proyecto? ¿De 3 años? ¿O Perfecto. flujos? 3 años. No, sí está bien, 3 años. Recuerden que aquí la frecuencia es anual, ¿eh? En evaluación de proyectos la frecuencia es anual. Son finanzas de largo plazo. Por lo tanto, tengo inversión 3000, vida útil 3 años. El proyecto A modificado queda con esos atributos. Y el proyecto B, inversión 3000, vida útil 3 años. Perfectamente comparable. Calcúlenme el VAN al 10%, por favor. Ojo, me estoy excediendo un poco, pero la segunda parte de la clase la hacemos más corta, entonces, por la diferencial de minutos que les estoy quitando, para que no me vayan a acusar que me excedo en las clases. Profe, me dio 3206. ¿Y cuánto era el VAN del proyecto A? No me acuerdo. Vamos a tener que mirarlo. Ah, ¿no me quiere? No, tenía un error de 1 peso. 3207 me debiera dar. 3206,61. 207. Y aquí está ocurriendo esto. ¿Cuánto nos dio este?
¿Cuánto nos dio este? ¿Cuánto es esto entonces? Pero Pero esa conclusión es importante. ¿El banco genera riqueza? no. No. ¿La disminuye? Tampoco. La mantiene. Pero por eso, una vez más, vuelvo a repetir lo que dije en su minuto. En el vulgo, la gente dice invertí en un depósito a plazo. Cuidado, eso no es una inversión. La inversión son en proyectos que ofrece la naturaleza. ¿Qué tiene que ver con eso? En la producción de bienes y servicios capaces de satisfacer necesidades. El banco no genera riqueza, solo la mantiene. ¿Y por qué? Porque no es una inversión real. Inversiones. Tiene que ver con aumentar el potencial de producción de bienes y servicios de la economía. Se dice, pero yo me instalé con una cafetería chiquitita, tengo capacidad para 4 mesas de 4 personas, 16 personas. Sí, usted está satisfaciendo necesidades, eso es un proyecto de inversión para la sociedad. ¿Hay duda o no? ¿Hay Profe, duda? Dime. si a mí me queda una duda, ¿de dónde sacó esos 1.331? Deposité la luquita a 3 años plazo al 10%. Ah, ya. Ya. 1000 por 1,1 elevado a 3. Sí. Ya, gracias. ¿Hay dudas? Entonces, cuando, a pesar y atentando contra la teoría, dijimos, bueno, si los proyectos son no duplicables y no repetibles, la única opción es acogernos al mercado de capitales, al banco, y hicimos esto, estamos verificando que el banco no genera riqueza, por lo tanto lo que hicimos es correcto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Ya. Y ahora, este es el caso 1. Ahora me salto al 4. Si los proyectos fuesen duplicables y repetibles, fíjense en estos dos. ¿Cuál es el mínimo común de inversión? Entre 2.000 y 3.000, ¿cuál es el mínimo común? 6.000. No te entendí, mi niña. 6.000. Listo. Entonces, ¿qué nos diría? Siempre lo primero que hay que empatar son los tamaños de inversión. ¿Qué nos diría la lógica? Empate las inversiones. ¿Qué significa eso? Que el proyecto A lo debo hacer ¿cuántas veces? Solo preocúpate de la inversión. 3. Y el B. 2. Aquí viene de nuevo lo del cago que me preguntó el muñeco hace un rato. Aquí vamos a tener que repetir en el tiempo. Ya. ¿Cuál es el mínimo común entre 2 y 3 años de vida útil? 6. Por lo tanto, el proyecto A lo tengo que repetir en el tiempo. ¿Cuántas veces? Para llegar a 6. 3. A 6 años. 2. 2. Una cuestión es hacerlo 3 veces, pero repetirlos, ¿cuántas? 2. 2. Y el proyecto B, ¿cuántas veces la debo repetir en el tiempo para llevarlo a 6 años? Una vez. Listo. Entonces hacemos eso. El proyecto A. Lo voy a hacer a lo bruto para que no se me pierda. En la primera itera lo voy a hacer a lo bruto. Como se asumen rendimientos constantes de escala, todo se amplifica en un cierto factor nomás. Aquí voy a actuar con los resúmenes nomás. 3, 4, 5 y 6. Inversiones
como aquí lo tengo que repetir ahora en el tiempo, inversión, 6.000. Repito esto, 6.000, 6.000. 9.000 en la suma, ¿eh? Con la suma en los flujos, 9.000. Pero lo debo volver a repetir en el tiempo, aquí en el año 4. A ver, me comí un año, me corrí en un año. Me corrí en un año aquí. Como el proyecto tiene una vida útil de 2 años, tengo que volver a invertir en él aquí 6.000, 9.000, 9.000, 6.000 para llevarlo ahora a 6 años, 9.000, 9.000. Y nos queda que el proyecto A, duplicado y repetido, va a generar los siguientes flujos: menos 6.000, 9.000, 9.000, 9.000 menos 6.000, 3.000, 9.000, 3.000, 9.000, 9.000. ¿Hay dudas? No. ¿Alguien me puede calcular el VAN? A duplicado y repetido. Con estos flujos al 10%. Perdón. Profe, me da 24.140,6. No tengo 141 entonces. 141, sí. Ya. Vamos con el B. Y el B lo voy a hacer cortito, ¿ah? No voy a hacer todo este detalle así tan estúpido, sino que lo vamos a hacer a la cortita. El B duplicado y repetido nos quedaría en el año 0, menos 6.000, 8.000, 6.000, 6.000, no, 4.000, perdón. Estoy multiplicando por 2 aquí. 4.000. Pero aquí tenemos que reinvertir en él 6.000 y va a generar flujos de 8.000, 6.000, 4.000. Por lo tanto, al netear nos da menos 6.000, perfectamente comparable contra el B, contra el A, digo, este es B duplicado y repetido. Déjeme volver a tomar el azul. 8.000, 6.000, menos 2.000, 8.000, 6.000, 4.000. El VAN de B duplicado y repetido. 16.176. 16.176 pesos. ¿Hay dudas hasta aquí? Esto ni siquiera lo hagan porque lo que yo estoy haciendo es una estupidez. ¿Eh? Es una estupidez. Porque aquí me estoy planteando en el evento que sí son duplicables y repetibles. Todo esto que dice está de más. Pero para que se den cuenta el por qué. ¿Ya? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas?
¿Mm? Requiero borrar. Esto ya si lo entendieron no hay drama. Ya, y ahí tenemos los vanes originales. Déjenme ir a buscar otros números. 0924-0619. Ay, no me deja tomar el lápiz. El IBAWE. EA 092. El IBAWE de B 061 pesos. Beneficio neto por cada peso invertido y por año. Por la misma dimensión. Calcúlenme el IBAWE del ADR y del BDR. Ojo, considerando que la inversión, no sé si se acuerda, cuando lo dupliqué y lo repetí, la inversión en ambos casos fue 6.000 y en la vida útil fue 6. Entonces, prorratéenme estos 24.000 en una anualidad vencida al cabo de 6 años y dividido por los 6.000 que es la inversión inicial. En ambos casos. ¿Cuánto les da? ¿Fueron niños? Profe, el IBAWE de ADR me da 0,9238. 0,924. ¿Cuánto cree que le va a dar el DB? Lo mismo, 0,619. ¿Tiene sentido hacer todo lo que hice entonces y que borré? No. Bastaba con el proyecto original calcular el IBAWE y se detecta al tiro cuál es el mejor punto. En vez de empezar a duplicar y repetir. Supongan que la vida útil de los proyectos hubiesen sido 13 y 17 años. ¿Cuál es el mínimo común? Son dos números primos, el 13 y el 17. ¿Cuál es el mínimo común? 51. No. ¿No? 17 y 13, el mínimo común. 221. 221, 13 por 17. Tendríamos que hacer en un Excel una planilla con 222 columnas, incluyendo la inversión inicial. ¿Tendría sentido? ¿Cree usted que tiene sentido? ¿Tiene lógica? Y si las inversiones fuesen 18.342.538 pesos en una y en la otra 37.124.225 pesos. Ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Multiplicar por las inversiones cruzadas, los flujos. Olvídense la majamama en el Excel, seguro que nos equivocamos. ¿Tiene sentido empezar a duplicarlo y a repetirlo? ¿O bastaría
calcular el indicador respectivo. Basta con calcular el indicador. Hay que ser inteligente, pues. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ya. Ahora tenemos dos posibilidades. Me quedan 34 minutos de clase. Porque me pasé en 26. Me pasé en 26, sí. Dos posibilidades. ¿Hacemos recreo o hacemos al tiro los 34 minutos y ahí terminamos? ¿Qué prefieren? Yo prefiero un break, profe. Pero Yo si alguien también. más... Ya me cagaron. Bueno, ya hagamos el break. 15 minutos de recreo. Tengo las 51 hasta las 3:06. Léanlo, identifiquen los datos y díganme caliente. Debería ir al Barça o al Real. Hace varios años. Ya, niños, ¿qué identifican? Lo escucho. ¿Me están escuchando o no? Sí, profe, se lo escucha. Ya, estarían. Ya, ¿qué harían? Ordenar la información. Ya, escucho. Primero. Canta. Ya él dice que tiene 15.000 pesos en el mercado financiero y la cual le da una rentabilidad del 8% anual. Ya, y entonces, ¿qué identificas ahí? Habría que calcular el costo de oportunidad en este periodo de tiempo, cuánto le podría generar esta plata versus el negocio. Ya, piensa un poquito mejor lo que has dicho. ¿Cuánto se requeriría de inversión? $15.000. ¿Tiene cómo financiarlo? Esto es muy similar la conceptualización al ejemplo que vimos de costo evitable, costo inevitable. El gallo que tenía una pega de 155 pesos, quería comprar una máquina que valía 9.000, un edificio 500,
¿Se acuerdan? Ya. Se requieren 15.000 pesos de inversión. ¿Qué más logran identificar? ¿Esta inversión la puede financiar esta persona? ¿Usted? Sí, sacando los 15.000 de la bolsa. Ya. Tiene como financiar. Pero ¿a qué renuncia en ese evento? Al 8% que agregaba. Por lo tanto, ¿cuál es la tasa mínima atractiva de retorno? El 8%. Que es a lo que usted renuncia aquí. Ya. ¿Qué más logran identificar? El sueldo que percibe en su ¿Qué trabajo. pasa con ese? Lo También dejaría de ganar. Lo dejaría de ganar, por lo tanto, ¿se lo exigiría o no al proyecto fotocopiadora? Sí, también. Listo, ahí está todo. Entonces, ¿qué harían ahora? Tienen un sueldo alternativo de 6.000 pesos año o unidades monetarias al año. Tiene un ingreso por venta del servicio de fotocopiado de 9.756 pesos al año, ¿ya? Entonces, ¿qué harían ahora? Ya identificó toda la data relevante. Niños, ¿están ahí o se fueron? Sí, Sí, habría profe, que habría calcular que el ver. ingreso mínimo. ¿Cómo? El ingreso mínimo serían los 6.000 del sueldo alternativo más lo que le generaba la inversión de los 15.000 al 8%. Entonces serían Sí, cuidado. 6.000. Espérate, piensa un poquito, razón. Si bien les dije en términos de la contextualización es equivalente al que vimos de costo evitable, costo inevitable, cuidado, tiene que pensar en términos de la información que aquí se le ofrece. Entonces, no se trata de que inventen tampoco. Ciñase a los datos que le están dando. ¿Qué harían por niño? Y no te están preguntando por un ingreso mínimo anual. Es más, si entendiste la información, notarás que el ingreso te lo están dando. Pero hay que bien concebir el planteo del ejemplo. Profe, a lo mejor sacar la vida útil de la máquina. ¿Cómo? O sea, para eso tendría que hacer la equivalencia de que la vida útil de la máquina es la vida útil del proyecto también. Y ahí sacar los flujos para cuando se me igualen con el ingreso, o sea, con la inversión inicial. Que ahí. Pero entonces dime qué calcularía.
Perdón. ¿El van? ¿Cómo? Está todos los datos, yo lo que haría, sin saber mucho, sería calcular varios años y después voy viendo Ya, pero lo cántame. ¿Cómo lo haríais? Tú me dijiste calcular el banco. ¿Cómo? la inversión inicial. ¿Y a qué te referiste con el sin saber mucho? Es que tengo una idea de cómo resolverlo, pero tendría que probar porque a mí se me ocurre como probar. Ya, ¿cómo? Dale, dime. ¿Qué hago aquí? Más el ingreso partido en 1 más 0,08. ¿Eso? Eso elevado a 1. Y es que ahora, claro, ahora me surge como la duda, pero eso sería con 1 año de vida útil del proyecto, suponiendo que la máquina también dura 1 año. Si yo calculo el No, van si está ahora, bien, aquí la vida útil del proyecto te queda limitada por la vida útil del activo. si yo ahora calculo el van y me da negativo, volvería a agregar otro año. No sé si me explico. Hasta que me dé positivo y después veo cuánto es el elevado, que sería, no sé, 5 años, por ejemplo, digo, ya, la máquina me tendría que durar 5 años mínimo. Ya. ¿Hay algún compañero que opine distinto u otra opción? Perdón. ¿Hay alguien que opine de otra forma? Profe, nos falta agregar los 6.000 pesos al año. No sé, pues estoy preguntando qué harían. ¿Cómo eso? A ver, explícame. Que siento como que esos 15.000, menos 15.000 había que restarle también los menos 6.000, que es el costo de oportunidad por hacer trabajar en la máquina. Pero piensa por bien lo que me dedicar. estás diciendo. Habría que restárselos a los 9.000, ¿Qué? porque como es anual. Ya. No confundir costos de inversión con costos de operación. ¿A qué me dice usted? Déjeme borrar. Usted me dice, por aquí, de alguna forma tengo que meter los 9.756 menos los 6.000, que es el sueldo alternativo suyo. ¿Ya? Y Ahí se tendría que dividir por 1 más 0,08. Todo. ya, pero piensen más como ingenieros. ¿Por qué? Porque en este ejemplo en particular,
sí puede, después de algunas iteraciones, de la forma en que lo dicen, pueden llegar al resultado. Pero basta que yo en vez de poner 9.756 aquí ponga, no sé, 6.340 y usted puede estar con la forma en que me dice el compañero o que me dijo el primer compañero, puede estar fácil una media hora tratando de llegar al resultado. Y este ejercicio es para 3 minutos, no es para más. Pensando esto como un ejercicio de la prueba, en este ejercicio no se pueden demorar más de 10 minutos. En las dos preguntas, en la A y en la B. Entonces, hacer lo que usted me dice puede ser una soberana lata y una pérdida de tiempo notable. Traer las anualidades a valor presente. Obvio, si se trata de un problema de anualidad. ¿Y qué es lo que usted no conoce? La N del periodo. El N. Listo. Obviamente aquí tenemos infinitas soluciones. Porque depende, ¿qué es lo que me decía el compañero? Dependiendo del N, es el resultado que va a hacer el VAN, ¿cierto? Pero ¿qué puede hacer aquí? ¿Igualar el VAN a 0? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estarías buscando? Como la vida útil que deje como indiferente el proyecto. La vida útil mínima que te deje indiferente entre seguir en tu trabajo actual o bien dedicarte al servicio de fotocopiado. Háganlo. N da igual a 5, profe. Ya, el resultado que me dice el compañerito es este. Que aquí, según lo que hemos visto, cuidado, por eso les dije, cuidado, dependerá del atributo. Cuando delante me dijeron, bueno, pero aproximamos o truncamos. Aquí, cuidado, aquí ya no son unidades monetarias, que estamos hablando de tiempo. Usted sabe, y estamos trabajando con tiempo discreto. Por lo tanto, hay que tener cuidado con ese resultado. Uno tendería a cortarlo aquí. ¿Qué es el resultado que me canta el compañero? Me dijo n es igual a 5. Que seguramente hizo esta operación matemática digo, y llegó a este resultado. Cuidado. Acuérdense de optimización. Simplex. ¿Vieron programación entera? No, profe, fue en el periodo de estallido social. Ah, bueno, pero, a ver, ¿vieron método simplex? Sí, ese sí. Ya. Y allí en algún caso vieron ramificación y acotamiento branch and bound. Muy por encima. Bueno, De hecho, aquí ni tiene que siquiera. aplicar lo mismo. Aquí lo que tiene que hacer es sensibilizar entre esta cifra, este resultado, que es al que se llega al resolver el logaritmo. Aquí tiene que trabajar, como estamos trabajando en tiempo discreto, tiene que operar con los enteros adyacentes a esta magnitud. ¿Cuáles son los enteros adyacentes? El 5 y el 6. Listo. Si usted calcula el VAN con n igual a 5, el VAN le va a dar menos 3 pesos. ¿Ese proyecto usted lo emprendería? No. No. Chao.
¿Y qué tiene que hacer? Sensibilizar ahora con n igual 6. Si n igual a 6, el VAN le da 3.000 y tanto, creo. ¿Tomaría o no tomaría ese proyecto? Si la máquina le dura 6 años. Sí, ahí sí, profe. Ahí se toma. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Aquí, cuidado, depende la magnitud del atributo, de la variable que estén calculando, para que usted internalice cómo debe entender el resultado. Acá, el n, no basta que yo dije, n5. No, cuidado, porque con n igual 5 el van en negativo. Mal proyecto, 0 puntos, si este fuese un ejemplo. Entonces aquí, si esto hubieran sido 5,0014 pesos, son 5 pesos. Ahí no hay ningún problema. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, No, profe. profe. Ya, vamos a la B. ¿Qué harían en la B? Clic, clic. ¿Qué harían en la B? Calcular el VAN, pero ahora habría que restarle una X, o sea, un valor que desconozco. ¿Y qué más? En el flujo de caja neto tendría que restar una X para saber cuánto va a ser el costo de pagarle a esta persona, y ahora el N es 4, que son los 4 años. Y ahí igualar el VAN a 0. Cuidado. En lo que tú me estás expresando, si es que mal no entendí, creo que no entendí mal, esto me dijiste, ¿no? Sí, y eso igual a 0 para sacar la X. Sí, eso. ¿Está bien? ¿No? Yo te pregunto, ¿qué es lo que tú estarías calculando en ese evento? Los costos. No, Bueno, cuidado, yo piensa diría los 6.000. Piensa la respuesta. El X serían los 6.000 más el valor que tendría que restar 6.000 después, ¿no? No, pero no inventes. Esto fue lo que me dijiste. Eso fue lo que yo Sí. escribí. ¿Qué estarías Sí. calculando allí? Piensa. Estaría calculando lo que tiene que pagarle a la persona para que trabaje. ¿Sería como el sueldo indiferente? Pero por eso, ¿qué representaría eso? Costos de operación. Aquí lo que estarían determinando
es la renta máxima que estarían dispuestos a pagarle al gallo. ¿Se dan cuenta o no? Como concepto, eso es lo que está diciéndome. Y yo le pregunto, ¿y dónde está esto? Habría que sacar el ban de si nosotros operáramos la máquina considerando los 6.000 que trabaja, o sea, que ganaba, o sea, restándole a los 9.756 los 6.000, y ¿Ya? ese van igualando a este, al de el que tiene la X. Que es distinto a esto. ¿Hay dudas? Este es el ban de que le opere el individuo. ¿Hay dudas con ello? Niños, ¿hay dudas con ello? No, profe. Que la opere un goma, un empleado, un colaborador de la empresa, la fotocopiadora. Pero le están diciendo que si la opera usted, ¿cuánto le va a durar el activo y el proyecto? Ocho años. Para que se den cuenta de que no es lo mismo por separado que en conjunto. ¿Alguien me puede calcular esto? Lo de abajo, lo de abajo, que es calculado. ¿Alguien me puede calcular ese van? Profe, da 6.584. Me importa un rábano el resultado, 6.584. Y cuando hacen solo esto, usted me está diciendo que es cero. Y en el enunciado le dicen que es cero, no, le están diciendo que es 6.584. Cuidado entonces, no tomen información parcializada solamente. Acá, en este caso, lo que usted estaría determinando, que es lo primero que me dijo el compañero, es el sueldo máximo que usted está dispuesto a pagarle al gallo para que el proyecto le sea indiferente entre hacerlo o no hacerlo, que nada tiene que ver o no me está tomando en cuenta esto, que le dicen que si usted opera la máquina le va a durar 8, y eso en un ban de 6.500, no es cero, es distinto a eso. Entonces lo que ha dicho la compañera es lo correcto. Calculo el ban de operar 1 en un horizonte de 8 años contra el van de operar solo 4 con un empleado. Y obviamente aquí se refrenda otro hecho que se da en la práctica, se da en el mundo real. En general, el propietario del activo va a tender a tratarlo mejor, cuidarlo. Por lo tanto, el proyecto o la máquina le va a durar 8 años en vez de 4. Por lo tanto, usted al hombre, a ese dependiente, a ese goma, va a estar dispuesto a pagarle más o menos de 6.000. Menos. Menos, ya.
Ahí está el planteo. El van de que opere usted, el van de que opere el dependiente. Los igualamos. Aquí solo matemática para despejar el X. Y de nuevo llegamos a un resultado no entero. Y aquí, si bien la lógica se condice con lo que ocurre en el mundo real con las unidades monetarias, de nuevo habría que sensibilizar. En este caso, y no debieran haber dudas, como se trata de un costo para nosotros, debiéramos truncar. Pero si esto fuesen ingresos, aquí es muy probable que debiéramos elevar al entero superior. Pero aquí, al igual que hace un ratito, usted tiene que tentar 3.239 o 3.240. Con 3.239, el proyecto del banco que opere el operario, valga la redundancia, es menor que el que opere usted. Por lo tanto, jamás tomaría ese proyecto. Entonces, sensibiliza que en el límite lo que le va a estar dispuesto a pagar al hombrón son 3.239 pesos. Que es distinta a la primera solución que me dio el compañero. Para que se den cuenta, alguien me puede resolver esto, suponiendo que el van es 0, que fue la respuesta primera que me dio un compañero. Si esto fuera 0, ¿cuánto valdría X? ¿Alguien me lo puede hacer? 5.227. Que es distinto a esto. ¿Se dan cuenta o no? 3.000 y tanto. ¿Hay dudas? Profe, y en este caso no habría que hacer algo adicional considerando la diferencia en la duración de los proyectos. Para nada. Si tú vayas a seguir en tu pega, tú vayas a seguir ganando las 6 lucas si te la opera el goma. Vayas a seguir pagándole el sueldo que es que tenéis dependiente en la casa, el dependiente, vaya a pagar el colegio de los cabros chicos, vaya a pagar la luz, el agua, la benzina, si es que tenéis vehículo, qué sé yo. Tú no vas a cambiar tu estándar de vida, tú vas a seguir en tu pega y este gallo te va a entregar las lucas que vayan generándose día a día, semana a semana o al año. Punto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien, queda 1 minuto para la clase para no pasarme porque alguno ya me reclamó ahí en el chat. Por lo tanto, llegamos hasta aquí. Nos vemos el próximo nos vemos mañana, jóvenes. Les voy a mandar el link de una invitación a una reunión y voy a estar en ella 10 minutos de 18:50 de 18:45 a 19 horas. Si hay alguna duda con la prueba, que a todos les llegue y todo eso. Profe, nos va a llegar por mail, ¿verdad? Obvio. Nos vemos mañana, jóvenes, cuídense. Gracias, profe, cuídese. Bien. Vale, profe, cuídese.